Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Tov Lekulam, ¿cómo están todos? Bienvenidos, Baruch Hashem, para una noche más del estudio del Tanaj, para una noche más de eh, estudio de la Torá. Vamos a iniciar este estudio, primero que todo agradeciendo a Hashem porque nos da una noche más para poder hacerlo, y en segunda instancia vamos a dedicarlo para Refuah Shelema. Vamos a pedirlo por Jensi Pérez Bonilla. Besra Hashem, que Akadosh Baruj Hu le otorgue Refuah de Nefesh u Refuah Dagov junto con todos los miembros de Am Israel. Denme tan solo un segundo y ya iniciamos. Ujú. Ok, bueno, muy bien. Listo, vamos a retomar donde lo dejamos hace una semana. Estamos ubicados para todos los que van a seguir este estudio en Melahim Aleph, en el capítulo de Yudbet. ¿Listo? Perek Yudbet. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Listo? Para hacer un pequeño resumen o para poner todos en contexto. Hace una semana leímos sobre el fallecimiento de Shlomo Amelech y entonces ahora pues vamos a empezar hoy con lo que siguió a continuación, a partir del fallecimiento de Shlomo y donde sube a ser el rey de Israel, su hijo Rehoboam. ¿Listo? Entonces voy a hacer la lectura de algunos versículos y procedemos a analizarlos con el permiso del cielo. El Tanakh nos dice así. Rehoboam procedió a ir a Shechem porque fue a Shechem a donde todo Israel fue para hacerlo rey. Y aconteció que tan pronto como Jeroboam ben Nabat oyó de ello, mientras todavía estaba en Misraim, porque había oído a causa del rey Shlomo a fin de morar Jeroboam en Misraim, entonces mandaron a llamarlo. Después de aquello, Jeroboam y toda la congregación de Israel vinieron y empezaron a hablar a Rehoboam y dijeron, tu padre por su parte hizo duro nuestro yugo, y en cuanto a ti ahora haz más ligero el duro servicio de tu padre y su yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Entre esto les dijo, váyanse por 3 días y vuelvan a mí, de modo que la gente se fue. Entonces ahí tenemos varias cosas hasta el momento. Fallece Shlomo, se van para Shechem y Shechem es donde lo coronan rey. Eso es algo extraño, ¿no? Porque hasta ahora había sido todo en Jerusalén, principalmente donde había sido Shlomo y también en Betlehem, donde había sido en David, ¿cierto? Pues vamos a ver qué más nos va a decir ahorita el Tanaj referente a esto. Y el pueblo lo primero que hace es un pedido. Sí, eso lo aprendemos, que viene desde antiguo, muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, donde toda la gente tiene problemas con un gobierno, entonces pues esperan que otro venga a resolverlos también, ¿sí? Y en esencia pues debería ser así, solo que no siempre pues funciona. Ok, nos dice entonces el Tanaj que Jeroboam empezó a aconsejarse con los ancianos que habían continuado teniendo a Shlomo su padre mientras este continuó vivo y dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Bien hecho, ese consejo de los viejos. Y ellos le hablaron y le dijeron, si hoy te hicieras siervo de este pueblo y realmente les sirvieras, entonces tendrás que contestarles y hablarles con buenas palabras y ellos de seguro llegarán a ser tus siervos siempre. Ese fue el consejo que dieron los ancianos que habían estado con Shlomo Amelech. Sin embargo, él dejó el consejo de los ancianos con que le habían aconsejado y empezó a aconsejarse con los jóvenes que se habían criado con él, que eran los que lo atendían, y pasó a decirles, ¿qué ofrecen ustedes como consejo para que respondamos a esta gente que me ha hablado diciendo, haz más ligero el yugo que tu padre puso sobre nosotros? A su vez, los jóvenes que se habían criado con él le hablaron y le dijeron, esto es lo que debes decir a esta gente que te ha hablado y te ha dicho. Tu padre por su parte hizo pesado nuestro yugo, pero en cuanto a ti es lo más ligero sobre nosotros, esto es lo que debes hablarles. Mi meñique mismo ciertamente será más grueso que las caderas de mi padre. Ahora bien, mi padre por su parte cargó sobre ustedes un yugo pesado, por mi parte añadiré al yugo de ustedes. Mi padre por su parte los castigó con látigos, pero yo por mi parte los castigaré con escorpiones.
Y Jeroboam y todo el pueblo procedieron a venir a Rehoboam al tercer día, tal como el rey había hablado, al decir, vuelvan a mí al tercer día. Pues aquí hasta ahora tenemos, otra vez sintetizando, entonces dos consejos después de esos 3 días que pidió el rey para analizar la situación, se aconsejó, los ancianos le dicen, obedezca al pueblo, escúchelos y los va a tener el bolsillo para siempre. Los jóvenes le dijeron, no, usted tiene que ser más duro que su papá, usted tiene que ser mejor que él, entonces siga adelante y haga lo que usted quiera. Ok, entonces ahí viene el tercer día y todos liderados por Jeroboam. También en contexto. Jeroboam, habíamos estudiado en semanas atrás que se trataba de un gran consejero de la época de Shlomo, ¿sí? Dicen los Jamim que era un también Jajam impresionante, de otra forma, no le hubiera confiado a Kadosh Baruj Hu a él 10 tribus de Israel, ¿sí? Eso debe tener un mérito inmenso lo que tenía el hombre en ese momento, ¿sí? Ahora, cuando Shlomo hizo la casa del Miló, que ya estudiamos que fue el terreno que había para acampar y que él ahí hizo la casa para la hija del Paro. Entonces Jeroboam fue y con justa causa le reclamó, pero le hizo el reclamo en términos indebidos y en un momento inoportuno enfrente de todo el mundo, por lo tanto, él salió huyendo, exiliado, se quedó afuera de Israel y aunque Shlomo lo estuvo persiguiendo el resto de los días de su vida, pues nunca lo encontró. Ahora que aparece nuevamente la oportunidad de él acercarse para continuar con el plan, no digamos el malvado plan, sino el plan de Akash Baruj de que debía ser de esa forma, y vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. El rey empezó a contestar con dureza a la gente y a dejar el consejo de los ancianos que lo habían aconsejado, y pasó a hablarles conforme al consejo de los jóvenes y dijo, mi padre por su parte hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo por mi parte añadiré su yugo. Mi padre por su parte los castigó con látigos, pero yo por mi parte los castigaré con escorpiones. Y el rey no escuchó al pueblo, porque el que los asuntos tomaran otro giro fue a instancias de Hashem. Tremendo, ¿no? Lo que pasó fue la voluntad de Akadosh Baruj Hu, a fin de que él realmente realizara su palabra que había hablado a través de Ahiyá Ashiloni, a Jeroboam ben Nabat. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahora, la respuesta de lo que hizo Rehoboam, y vamos a ver cómo nos van a decir los jajamí, vamos a ver si a ir profundo a toda esta historia, qué es lo que trae allí codificado. Muy bien, entonces lo primero, el nombre Rehobeam, ¿listo? Está compuesta de dos palabras, Reho y Beam. ¿Qué significaría eso? Ha aumentado, vean, el pueblo, ha aumentado el pueblo, ¿sí? Digamos que cierta cifra, llegamos, colonizamos el Israel, ya pasaron los Shoftim, ya pasaron algunos reyes de Israel, se construyó el Bet HaMikdash, ahora pues la gente es mucha más en este momento. Nos dice en la Gemara que aproximadamente tenía 41 años de edad cuando comenzó a reinar Rehoboam, el hijo de Shlomo, 41 años, ¿sí? Y reinó aproximadamente, desde el 941 al 925 antes de la era común. Entonces estamos hablando que su reinado se extendió por 16 años, más o menos. Eso fue lo que fue rey Rehoboam. ¿Listo? Y aquí entonces empezamos a ver. Hasta ahora, primero que dicen los Jajamim, hasta ahora teníamos que había sido ungido como rey de Israel David en Betlehem. ¿Sí? Recordamos que el profeta Shmuel se llevó un corderito y fue hacia Betlehem, a la casa de Isaí, para ungir al que iba a ser el nuevo rey de Israel y se fue preparado por si Shaul preguntaba dónde estaba. Entonces Hashem le dijo, tienes que decir que vas a ofrecer un sacrificio. Okay. De lo cual aprendimos que es permitido ocultar parte de la verdad por tal de conservar la paz. Ok, ahora bien, Shlomo había sido ungido en Jerusalén. Ya estaba la ciudad escogida por Hashem, ya estaba instituido el rey ahí, la monarquía en la ciudad santa. Ahora entonces viene y nos dice que Rehoboam es coronado en Shechem. Oh, ahí sí ya empieza a, a, mm, a tener otra connotación, ¿cierto? Porque en Shechem, recordemos, tiene que ver también con la ciudad donde Shimon y Levi habían matado a todos los habitantes de esa ciudad, ¿cierto?
Oh, pero también allí en Shechem está sepultado Yosef Atzadik. Pues es un lugar que ha tenido varias connotaciones, pero entonces en general no han sido positivas. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué fue en esa ciudad? ¿Cierto? Esa sería la primera pregunta. La respuesta que dan los Ajamín es que las tribus tenían muchos líderes que vivían allí en esa ciudad, en Shechem, ¿sí? Y ellos consideraban que Shlomo nunca estaba pendiente de sus necesidades. Como que dijeron, Shlomo se dedicó fue a hacer dinero, dinero y se desentendió de las necesidades del pueblo, ¿sí? Entonces, de esa forma, en, en, en Shechem convergían muchos ancianos de la época, muchas personas importantes, por eso dice que allí fue donde fue coronado Rehoboam como rey de Israel. Ahora bien, también nos dice el Hizkuni, un comentarista clásico de la Torá, ¿cierto? Que lo primero que hace Rehoboam es hacer el acercamiento con esa parte del pueblo que no quería mucho a Shlomo. Pues claro, va a la ciudad donde está principalmente, por decirlo de alguna forma, la oposición al gobierno. Claro, hay que acercarse para poder establecer el apoyo de las mayorías al reino. Ah, bueno, pero él nos dice que, perdón, un segundo. Sí, ok, en Shechem. Listo. Entonces, aprendemos también cosas sobre esa ciudad de Shechem. Viendo un poquito atrás en perspectiva, lo primero que pasó allí fue la violación de Dina. Entonces, no fue algo positivo, ¿sí? También, también, aparte de eso, pues obviamente la masacre que consabía que llevó la consecuencia de esa violación de todos los hombres de ese pueblo. Luego, una guerra que pasó en ese pueblo más adelante, que eso nos lo menciona el libro de Yashar, ¿sí? Eso, ¿cómo lo aprendemos? Porque Jacob dice en uno de los, antes de morir, en una de las instrucciones, que él capturó esa ciudad con su arco y con su espada. Entonces, ya aprendemos que posteriormente hubo una guerra que involucró a las tribus, a Jacob mismo, donde todas las naciones vinieron contra Israel, por primera vez llamado así, a una guerra. Pues Israel salió victorioso. Otro evento que pasó en Shechem fue la venta de Yosef. ¿Sí? Allí también fue donde entró al pozo y después lo vendieron a la caravana de los Ismaelim. También aquí, en este contexto donde estamos, viene a aparecer la división del reino de Israel. Es el momento en el que estamos, son los primeros días de reinado de Rehoboam y de una vez ya tiene dividido a todo Israel. Se pierden 10 tribus, bueno, se van al norte, no se pierden todavía, faltan cientos de años para que se pierdan, pero empieza, por decirlo de alguna manera, ya a estar descentralizado el poder. Ahora hay un reino en 10 tribus y otro reino solo en Yehuda. Por allí llegan más adelante Benjamín y los Leviim a quedarse también con Rehoboam, todo por el Bet HaMikdash. Y como cuarto suceso que no fue positivo en la ciudad de Shechem, el Tanaj nos menciona que también fue elegido Jeroboam como rey. Y a pesar de que debemos decir que sí, fue la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que cumplía con el perfil para ser un rey, que tenía las cualidades que tenía, todo lo necesario, al final termina siendo llamado el judío más malo de la historia, ¿sí? Todo el tiempo se va a recordar en el futuro como Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, que hizo pecar a Israel, que hizo pecar a Israel, y ese apodo ya no se quita nunca. Ya lo estudiaremos más a profundidad más adelante, ¿sí? Algo muy importante que señalan los jajamín es referente a escuchar el consejo de los ancianos antes que el consejo de los de nuestra misma edad, ¿sí? Porque incluso cuando parecen no ser constructivos, ellos saben por qué lo están diciendo. Hay algo que no compra la sabiduría y es la experiencia, ¿sí? Para poder brindar un consejo, la experiencia es lo que en realidad nos da una perspectiva mejor, más que la sabiduría. Si alguien ya pasó por la situación en la que estamos, pues nos va a dar un consejo para que no cometamos el mismo error que esa persona cometió o que otros cometieron, ¿sí? Entonces, en algún momento vamos a necesitar consejos, sí, claro, todo el tiempo los necesitamos. Igual, ¿quién elige? Pues cada uno de nosotros toma una decisión de qué seguir, pero es más probable que sea efectivo el consejo de un anciano
consejo de alguien mayor, digámoslo de esa forma, a el consejo de alguien contemporáneo a nosotros, porque carece del factor experiencia y eso es vital a la hora de tomar una decisión. Aquí a Rehoboam le costó perder el reinado de 10 tribus, ¿sí? Entonces pensemos que el efecto fue un efecto dominó que empezaba hasta ahora, que terminó con el exilio hasta la destrucción del Bet HaMikdash 400 años después, ¿sí? Todavía falta tiempo, pero este fue el comienzo de esa caída. Listo, muy bien. Ahora bien, ¿por qué se están quejando en el pueblo por la carga tributaria que puso Shlomo? ¿Sí? Lo responde los Jajamim de cierta forma. Lo primero es que un rey tiene una mitzvah específica, bueno, tiene varias, pero una de ellas es que es prohibido acumular demasiada plata y demasiado oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mitzvah que es de Oraita, que es de la Torá, bueno, pues, en esencia es porque tiene como objetivo principal disminuir la carga fiscal sobre el pueblo, ¿sí? Un rey de Israel es obvio que se va a volver rico, eso es lo más normal, eso no es enriquecimiento ilícito ni malgastar los fondos públicos, eso es lo más normal. Lo aprendemos del mismo Shaul que empezó siendo una persona normalita y terminó siendo un hacendado que podía contar a todo Israel, al ejército con ganado de su propiedad. Sí, entonces eso es algo normal que va a pasar. Pero como así va a pasar, no hay necesidad de extralimitarse y poner más impuestos para abarcar más. Entonces la Torah lo que pretende es que un rey de Israel no se centre en tener riquezas, ¿sí? Él tiene que dirigir al pueblo y debe ser muy objetivo, pero principalmente cuando hay dinero por medio, la objetividad se empieza a perder. Entonces Shlomo empezó a acumular y lo usó muy bien, eso sí. Primero la casa sagrada, después su palacio, y después hasta todas las naciones le tributaban. Tremendo, tremendo, tremendo. Eso tampoco se logró muy fácil. Pero eso tenía un efecto de que el pueblo tenía una tributación bien dura, ¿sí? Pues todos tenían que sacar para alimentar el erario público y pues no era poco. Eso era lo que se quejaban ellos, decían, venga, reduzca un poquito los impuestos, ya se hizo la casa sagrada, ya estamos posicionados como la potencia número uno del mundo, podemos bajar el acelerador. Creo que tenían razón en lo que pedían también, en mi opinión. Entonces, dicen los Ajamí hablando de eso. ¿Por qué también es esa prohibición? Porque la riqueza se compara con el fuego, ¿cierto? Cuanta más leña, es mayor la llama del fuego. Entonces, si hay un fuego, ese fuego se va alimentando, se va alimentando, se va alimentando, así también es difícil ponerle pues un punto de límite a la ambición por el dinero. Entonces, eso también lleva como consecuencia que Israel se vaya al exilio. Muy bien, ahora miremos lo que nos está diciendo acá el Mishneh Torah. Esto lo escribe el Rambam y hace referencia a las midot del rey de Israel. ¿Sí? Para ser rey de Israel se requieren muchas cosas, pero entre ellas una fundamental es una dinastía, ¿no? Hay que descender de David. Salvo acá lo que empezó a pasar, que fue un desorden, pero Hashem designó a Jeroboam y después iba designando quién iba a ser rey, quién iba a ser rey, quién iba a ser rey, y saltaba de tribu en tribu el reinado de las 10 tribus del norte. En Jerusalén, en Yehuda, siempre el rey, hasta el último de ellos, fue descendiente de David Amelech. ¿Listo? Pero ¿cuáles cualidades debe tener el rey de Israel? ¿Sí? Debe tener unas normas de comportamiento básicas, las vamos a leer acá en el Tanaj. La primera de ellas es que debe ser humilde y vacío de corazón. ¿Cómo lo aprendemos? Teilim 109, versículo 22, nos dice que Ani bebión enojí beliví alel bekirbi, porque soy pobre y necesitado y mi corazón está traspasado dentro de mí. Es decir, que David Melech nos está diciendo que aunque era el soberano de todo Israel, él mismo se veía así como una persona pobre y necesitada, ¿sí? Lo cual lo llevaba a ser humilde y de corazón vacío. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa sería la primera enumeración que da el Mishneh Torah en cuanto al comportamiento de un rey. Venga, tranquilo. Usted está en una posición de honor, pero no está por encima del pueblo. De hecho, el gobernante tiene que estar al servicio del pueblo. Funcionó muy bien con David Amelech, obviamente, y tal vez más adelante con Hizkiyahu, el rey Ezequías. ¿Sí? De resto, la verdad que no fue precisamente muy propiamente la humildad
y el corazón sensible, lo que caracterizara a los reyes de Yehudá, ni mucho menos los de Israel. Ok. Segunda midá que enumera el Rambam para el rey de Israel. No tratar al pueblo con voz autoritaria, ¿sí? Y esto se deriva de la Torá Kedoshá. Nos dice la Torá, Devarim 17:20. Leviltirrum, levavo, mejav, ul bilte, sur, mia, mitzvah, yamin, yu, melachto, ubanav, bekeref Israel. ¿Qué dijo la Torá? Por lo tanto, no actuará con altivez hacia sus compañeros, ni se desviará de la instrucción, perdón, ni a derecha ni a izquierda, con el fin de que él y su descendencia puedan reinar por mucho tiempo en medio de Israel. Entonces, lo primero, vamos a empezar a analizar el perfil de Rehoboam, el hijo de Shlomo. Ser humilde y vacío de corazón. Pues no parece que haya sido así, ¿cierto? Segundo, no tratar al pueblo con voz autoritaria. Ya leímos cuál fue la respuesta que le dio al pueblo. Entonces, ya de entrada llevamos dos que no estaba a la altura el rey de Israel de estas normas de comportamiento que debe tener el rey de Israel. Tercera norma que enumera el Rambam. Debe hablar a la comunidad suavemente, ¿sí? Suavemente. Esto lo aprendemos más adelante. Libre de Yamín 28:28. Allí en ese libro nos dice el Tanaj que David Amelech se puso de pie y dijo, escúchenme, hermanos míos, pueblo mío. Y empieza a contar referente a cómo inició a reservar materiales para la construcción del Betamigdash, pero que Hashem no le permitió construir el Betamigdash. Ok, entonces eso significa que él para hablarle a la gente no los trataba feo. ¿Cómo les dijo? Escúchenme, hermanos míos, pueblo mío. Entonces, esa mirada es hablar a la comunidad suavemente. Vamos con la cuarta norma de comportamiento que debe tener, ¿sí? Y es ser humilde como Moshe Rabbeinu, que trataba al pueblo como una enfermera trata a un bebé, como una partera trata a un bebé, ¿sí? ¿Eso qué significa? Bueno, según nos enseña la misma Torá, pues nadie ha sido tan humilde como Moshe, que a pesar del mismo poderse comunicar con Hashem de una forma directa, tuvo un señal de grandeza ni de prepotencia. Sí, tremendo, 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 pero aquí nosotros nos ponen nada más a cargo de dirigir un rezo y ya, uy, madre, yo soy aquí el duro de esta sinagoga, ¿sí? O nos ponen a leer en el Sefer Torah, que yo leo la Torah mejor que todos, yo no me equivoco. Imagínense si nos hubieran entregado la Torah del monte Sinaí a nosotros, ¿cómo seríamos? ¿Sí? Entonces las cualidades de la humildad es para reconocer que entre más responsabilidades tiene uno delante de Hashem y con todo el pueblo, más humilde debería llevarnos a hacer eso, ¿sí? Más humilde debería llevarnos a hacer. Eso lo aprendemos de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo lo aprendemos de Moshe Rabbeinu? Nos está diciendo aquí en la Torah, Shemot 16:8. Dice, puesto que es Hashem quien nos dará carne para comer por la tarde y pan por la mañana para saciarse, porque Hashem ha oído las quejas que pronunciáis. ¿Cuál es nuestra parte? Su queja es contra Hashem, no es contra nosotros. ¿Sí? Es decir, que tal era la humildad de Moshe que nunca dijo, uy, esto es personal contra mí, se me están quejando porque no hay pan para comer. Aquí en el contexto de la Torah, Shemot 16, estamos hablando en la Parashá Beshalach, cuando desciende el maná por primera vez, ¿cierto? Entonces, eh, claro, todo el pueblo se está quejando que tienen hambre, que eran mejor las ollas en Misraim, que querían carne. Entonces, acá Baruj Hu manda en la noche de codornices y después al otro día les envía maná. Oh, tremendo. Pero entonces Moshe no dice, estos son unos desagradecidos, yo todo lo que hago por ellos. No, Moshe Rabbeinu dijo, Hashem les va a dar carne en la tarde y pan por la mañana, ¿sí? Porque la queja de ustedes es contra él, no contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada. Esa es la muestra más grande de humildad que hubo en la Torah, ¿sí? Mientras que nuestro padre Abraham, por ejemplo, también enorme y gigante, él se comparó, fue al polvo de la tierra, ¿cierto? Moshe dijo, ¿yo quién soy? O sea, yo no soy nadie. Él fue más humilde todavía que nuestro padre Abraham Avinu. Esa es la cuarta, la humildad. Y la última que enumera el Rambam, con la cual
debe contar un rey de Israel para dirigir a la nación es ser como un pastor con Israel. ¿Cómo lo aprendemos? Dice Yeshaya, capítulo 40, versículo 11, que roe edro yere bizro yekabetz talaim u bejeko isa alot inagel. Que nos dijo entonces el Tanaj, el profeta Isaías, como un pastor que apacienta el rebaño, Hashem recoge los corderos y los lleva en el seno divino, mientras conduce suavemente a la madre oveja. Entonces aquí están los parámetros básicos que debe tener un rey de Israel. ¿Sí? Lamentablemente, pues en todas ellas no vimos que fuera así Rehoboam. Entonces, no sé si en el momento había una escuela para llegar a ser rey, había de pronto quien lo asesorara, pero aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, un profeta Rehoboam no tuvo, ¿sí? Se asesoró de ancianos, pues sí, personas sabias, y le dieron el consejo que él no siguió, pero los jóvenes le dijeron, no, papá, usted está aquí por encima del bien y del mal, le subieron el ego, y como lo tenía ya muy arriba, pues sucedió la respuesta que le dio a todo Israel. Entonces, tristemente, pues la respuesta no fue favorable y tampoco fue bien recibida por Israel. Ahora bien, eh, hay una expresión que es acá llamativa, ¿no? Dice Rehoboam, "Mm, mi meñique mismo ciertamente será más grueso que las caderas de mi padre". Esa es una frase difícil. Yo quisiera antes de revelar qué dice Rashi al respecto, porque yo nunca me imaginé una respuesta sobre eso, imagina que era algo metafórico. Eh, eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significará esa frase? Mi dedo meñique es más grande que las caderas de mi padre. En otras versiones dice que los muslos de mi padre. ¿Por qué diría eso Rehoboam? ¿Quién quiere participar, amigos? Señor Israel, ¿Sí? ¿será que como que los hijos estaban enseñoreándose sobre el padre? O sea, Rehoboam se creía mejor que su padre Shlomo. Sí. Ok, listo. Esa es una opinión muy buena. Puede ser por ese lado. ¿A alguien se le ocurre otra respuesta a esa pregunta? O sea, pensemos en nosotros y en nuestros papás. Porque alguien podría decir, mi dedo meñique es más grande que el tronco de mi padre, que las caderas de mi padre. Y no estamos hablando que tenía un padre normal, ¿no? Tenía el padre, su padre era Shlomo Amelech, grandísimo. Julia, dale. Shalom con todos, buenas noches. Bueno, no sé, yo pienso que de pronto él pensaba de que él podía gobernar mejor que su padre. eh, de pronto tenía un enfoque diferente a lo que hizo su padre, pues no, yo pienso de esa manera. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué buena respuesta también. Baruch Hashem. Vamos a escuchar a Camila. Sigue, Camila, por favor. Pues aquí mi hermana es la que me da la opinión de ella, le voy a decir. Pues mi hermana piensa que él, Rehoboam, sentía celos de Salomón. Sentía Celos celos de- de Salomón. Sí, de su propio padre, porque él sentía que él no iba a hacer el trabajo igual que su padre, que no iba a ser igual de sabio como él lo hizo. Claro, la presión es brutal, ¿no? Digamos, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. La presión que tiene el hijo de un futbolista gigante es enorme, porque generalmente nunca sale igual de bueno el papá. Bueno, eso también pasa en la vida, eso también pasa en la Torah. Normalmente, cuando tenemos a un grande en la Torah, difícilmente un hijo fue igual de grande o por lo menos se acercó. A excepción de los Sabot, que ellos tres fueron otra cosa, ellos tres estaban en otro nivel, en otra sintonía. Pero pues pensamos en los hijos de Moshe, pues los hijos de Moshe no fueron muy destacados. Los hijos de Aarón, dos de ellos murieron. Los hijos de Elí eran malvados. Los hijos de Shmuel también. Los hijos de David, pues el Shlomo estuvo hasta casi el final de sus días bien. De aquí por adelante son hijos que decepcionan a sus padres todos en adelante.
Pues por ese lado, la presión de que tocaba superar al papá también podría ser. Bueno, me gustaron las respuestas, Baruch Hashem. Creo que más o menos la literalidad nos llevaría a pensar que lo decía con esa intención. Y probablemente pudo tener esa intención. La intención pues no la sabremos nunca. Pero una explicación que da Rashi tiene que ver es con las edades en que iniciaron a ser rey. ¿Sí? Recordemos que Shlomo empezó a ser rey a los 12 años. Ni siquiera era bar mitzvah. Bueno, no que era un muchacho, era un niño todavía. Sí, 12 años es todavía un niño. Entonces, digamos que tanto mentalmente como físicamente es pequeño. Es pequeño. Pero Rehoboam, según nos dice acá el Tanaj, ya tenía 41 años cuando se convirtió en el rey de Israel. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿qué dice Rashi? Aquí está haciendo una comparativa, comparando su dedo meñique con el muslo de Shlomo. Dicen que Shlomo era un inexperto, en que Shlomo era un niño, pero que él ahora era un hombre adulto y por lo tanto lo que iba a decidir era mucho más sensato que las cosas que decidió Shlomo cuando tenía 12 años. Entonces viene de la mano un poquito con los comentarios de todos ustedes, pero también llevándolo a que la parte física insinúa que era un poco cierta la afirmación. Dedo meñique de un adulto puede parecer el tronco de un niño, pues eso es también ya metafórico, pero de cierta forma, pues eso era lo que quería decir, pero vean, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora viene la respuesta, y después de decir que su dedo meñique era mayor a los muslos de Shlomo, entonces dijo, mi padre los castigó con azotes, y yo les voy a castigar con escorpiones, ¿sí? Ahí entonces quedó borrado todas esas midot que nombró el Rambam que debe tener un rey de Israel. Eso ya quedó en el olvido. Aquí estamos hablando de un señor que abrió directamente la brecha con el pueblo tratándolo muy fuerte. ¿Y qué son los escorpiones? Bueno, los escorpiones son látigos que son hechas con espinas. ¿Sí? El dolor es como si fuera la picada de un escorpión, por eso se llama así. No son látigos normales como de correa, no sé, en nuestra época pues no hay esclavitud, pero, o por lo menos no esclavitud como lo había en la antigüedad, quiero decir yo, sí hay esclavitud, pero de otras maneras, pero nadie nos da látigo en la espalda para que hagamos las cosas, ¿cierto? Sin embargo, si lo hicieran, los látigos que conocemos contemporáneos son hechos en cuero y tienen, sí, como flecos, ¿cierto? Tienen tiras, y con eso se golpea. Incluso en la ganadería se usan cosas así también, para arrear los caballos, para arrear las vacas. Esa es como la referencia, el punto de referencia que todos tendríamos. Pero acá estamos hablando que los escorpiones eran unos látigos especiales hechos a través de espinas. Y por lo tanto, cuando la espina entraba en la carne, un latigazo de esos se sentía como si le hubiera uno picado un escorpión. Por ello es que viene a llamarse así. El nombre que reciben es debido a eso. Bueno, y sin saber si habían espinas venenosas también, ¿no? Fuerte. Eran otras épocas. Ahora no sufrimos con ese látigo, pero tenemos muchas más cosas de esclavitud encima de todos nosotros. Muy bien. Entonces, aquí la Gemara nos hace un recorderis, ¿listo? Vamos a ir a leer Shmuel Bet en el capítulo 19, versículo 30, ¿sí? El contexto es el siguiente, para que lo entendamos. Hubo una rebelión de un hijo de David, de Absalom, se llamaba él. Entonces ya estudiamos todo lo que pasó y David se fue, huyó 6 meses, pero después ya hubo la guerra grande, Joab mató a Absalón y en este momento David viene regresando de donde estaba escondido esos 6 meses, otra vez huyendo a Jerusalén. ¿Sí? Sucedió algo, sucedió que él se extrañó de que el hijo de Jonatán no fue con él a esconderse. O sea, estamos hablando de Mefiboshet. ¿Listo? Y le preguntó al siervo, a Siba, le dijo, ¿qué pasó con tu señor? Entonces él le dijo, no, él dijo que no venía porque se iba a quedar en la casa real, porque él es fiel a la realeza y el rey de Israel es el que manda, independiente que se llame David o Absalón, es el título lo que le importa a él. Había cierta verdad allí en lo que dijo, ya lo estudiamos también. Entonces, ¿qué pasó? Que David dijo, entonces, todo lo que es de Mefiboshet ahora será propiedad tuya.
Después se encuentra a David y llega a Jerusalén, sale Mefibosheth a recibirlo y se da cuenta que en realidad estaba en silicio. Tenía la barba larga, no se había bañado, las uñas tampoco se las había cortado. Y entonces dice, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, ya lo estudiamos más atrás, ¿cierto? Pero, sin embargo, no cambió el dictamen que él había decidido. Lo que hizo fue modificarlo parcialmente. Dice así Shmuel Bet, capítulo 19. El rey le dijo, no necesitas hablar más. Decreto que tú y Siba os repartáis la propiedad. Oh, entonces todo lo que pertenecía a Mefibosheth, debido a un informe sin haber indagado a fondo, entonces resultó en que él dividió los bienes entre dos, ¿sí? Y eran los bienes de su amigo, de Jonatán. La única persona que ha ejemplificado realmente ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que nadie más lo ha ejemplificado sino Jonatán. El único él. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Gemara. En el momento en que David pronunció estas palabras, tú y Siba os dividiréis los bienes. Una voz celestial proclamó, Rehoboam y Jeroboam se repartirán el reino. ¡Oh! Mira, que negues, mira. Y así vamos por el mundo, medida por medida, todo el tiempo. Todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, eso regresa a nosotros, de una manera o de otra manera, pero siempre va a regresar, siempre va a regresar. Por eso, algo muy importante es el estudio del Musar. Por ejemplo, ¿qué es el Musar? Palabras de reproche, palabras de ética, para mejorar nuestros comportamientos, para mejorar nuestras cualidades, para mejorar la paciencia, la ira. Bueno, todo hay que mejorarlo. Todo es un trabajo constante hasta el día de nuestra muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que como nos comportemos, eso mismo nos va a pasar, ¿sí? Nos pasa algo. A ver, un ejemplo del diario común. Am, alguien se atravesó y lo estrellamos, ¿cierto? Fue sin culpa. ¿Qué es la primera reacción? Ah, pero como es de tonto, no se fija por dónde camina. Entonces lo juzgamos muy duro. Lo juzgamos muy duro. Todos somos así. Pero luego tenemos que queremos que Hashem si nos juzgue suavecito a nosotros. Ah, Hashem, pero entiéndamos que soy yo. Vea que yo hago shaharit todos los días con talid y con tefilín. Yo rezo a la hora del Nets, ¿sí? Yo estudio la Torah. Claro, eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero como nos comportemos con los demás, así mismo Hashem nos retribuye a nosotros en el comportamiento. ¿Mm? Entonces aquí nos está diciendo, más allá de página 22, que cuando David pronuncia estas palabras, se decreta que el reino va a ser partido entre dos. Vamos a escuchar a Camila nuevamente, o es la mano levantada de la vez anterior. Es la mano levantada de la vez anterior. Ok, Baruch Hashem. Listo, continuamos. Entonces sigue diciendo la Gemara. Esto vino a ser una consecuencia de David de no investigar el asunto antes de pronunciarse. Eso es algo muy importante que dice la parasha Shoftim, ¿cierto? Deberás designar Shoftim Besotrim, jueces y policías, pero ellos deberán indagar las cosas bien antes de dar un juicio. Como David no hizo esa indagación, esto resultó en la división del reino. Y uno diría, pues eso no fue tan grave. Bueno, pues cualquier cosa pequeña de un grande en la Torá es magnificado en el cielo. Ahí está la consecuencia. Si no hubiese aceptado la Lashon Hara de Tzibá, entonces Israel no se hubiera dividido ni nunca hubiéramos servido a la idolatría. Eso es lo que dice la Gemara. Si no haces pronunciamiento, David, solo por ese pronunciamiento nos llevó a la división de Israel y nos llevó a servir a los ídolos. Eso vendrá a ser lo que viene ahora en el reino del norte, de ahora en adelante. Eso sí, nunca cambió en el reino del norte, hasta que fueron exiliados. Ahora los también se preguntan, pero bueno, pensemos un poquito. ¿Por qué Rehoboam siguió el consejo de sus amigos? ¿Sí? Si descendía del hombre más sabio que ha caminado en este mundo, ¿por qué toma un consejo tan tonto? O sea, en serio, que si lo pensamos, a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera decidido hacerle caso a los viejos. Seguramente que sí, de aquí estamos en este momento 9 en línea. De los 9, yo digo que 7 por lo menos, si tenemos que tomar un consejo, le hacemos caso al viejo. Seguro que sí, no al joven. Porque aquí la regla de la excepción. Dicen así los Jajamín.
Rehoboam no era un tonto. ¿Por qué? Encontramos, por ejemplo, tres situaciones en las que él decidió muy sabiamente más adelante. Las vamos a adelantar rápidamente. En este capítulo, más adelante, nos dice que Rehoboam, cuando vio que se iban a ir las tribus hacia otro lado, ¿cierto? Él reunió un gran ejército para preservar la unión de las 12 tribus. Él dijo, no, señor, a mí que nadie se me va de este país. Todos son mis siervos, todos son de Israel. Nadie se va a largar de mí, ¿cierto? Sin embargo, nos dice que apareció el profeta Ishmael. Y el profeta Ishmael le dice que no, que cese y desista de lo que está haciendo. E inmediatamente él, sin dudar ni disentir, él cumple la orden que le dio el profeta. Entonces, ¿qué hizo ahí? ¿Cuántas vidas salvó con esa decisión? Eso fue muy sabio, porque si sigue obstinado en el poder, se va a la guerra y lo que hace es matar judíos. Entonces, ¿qué hicimos? No solamente exiliados, sino reducidos. Pues, tomó una decisión que nos enseña que no era un tonto. Segunda decisión que tomó, que nos enseña que no era un tonto. 2 capítulos más adelante, en el 14. Rehoboam se enfrenta a una invasión del rey egipcio Shishak. Llegaron los Misrim a pelear contra nosotros. Y nuevamente escucha al profeta Ishmael otra vez y evita el enfrentamiento contra Shishak. Ellos eran muchos más. Ya Israel estaba solo diezmado. 10 tribus al norte y abajo solo Yehudá, solito, solito, solito. No era sabio enfrentarse a Egipto con solo una tribu. Entonces Ishmael le dice, no lo hagas, Hashem dice que no. Entonces esto evita la destrucción prematura del Bet HaMikdash. ¿Qué hubiera hecho de una vez una guerra contra Yehudá? El trofeo más grande siempre ha sido la casa de Hashem. Entonces se hubiera adelantado por cientos de años la destrucción. Por lo tanto, al escuchar al profeta, pues evitó también eso. Eso es una decisión sabia. Y dicen los Jajamim, ¿no? Esto es un contraste con sus descendientes, porque si pensamos más adelante, aunque estos reyes, varios fueron mejores que él, en perspectiva, no fueron tan inteligentes. El rey Yoshiyahu, el rey Jehoram y el rey Sidkiyahu, ninguno escuchó a los profetas. Ellos tomaron sus decisiones solitos. Así el profeta viniera a decirle, a jalar las orejas, a mostrarle la palabra de Hashem. No los escucharon. ¿Qué pasó eso? Eso trajo la ruina nacional y la ruina personal de cada uno de esos reyes. Y la tercera decisión, con la cual aprendemos que Rehoboam no era un tonto, está en Divrei Yamim, capítulo 11. ¿Listo? Allí nos está diciendo que hizo muchos esfuerzos para construir y fortificar las ciudades del territorio de Yehudá. Y también allí en ese capítulo se nos muestra cómo él mismo supervisó la reincorporación de 2 tribus a su reino. ¿Sí? ¿Quiénes? Los de Benjamín regresaron para estar en Jerusalén, para estar en territorio de Yehudá y con el rey de Yehudá. Y también los Levín. Pues claro, si la casa de Hashem estaba allí, es muy lógico que los Levín regresaran también. Y es muy lógico que los Benjamín también regresaran, porque acordemos que Jerusalén estaba dividida entre 2 territorios, tanto el territorio de Yehudá como el territorio de Benjamín. El Bet HaMikdash propiamente en Benjamín. Entonces ahí tenemos 3 decisiones sabias. Esto nos lleva a pensar que no era un loco, que no era un tonto, como aparentemente podríamos decirlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Simplemente la explicación está en el versículo 15. El rey no escuchó al pueblo, porque el que los asuntos tomaran otro giro fue instancia de Hashem, a fin de que él realmente realizara su palabra, que Hashem había hablado por medio de Ahijah el Shiloni y a Jeroboam, hijo de Nebat. Ya había dicho Hashem una palabra. Recordemos que Ahijah Shiloni le llevó una túnica nueva, una prenda nueva a Jeroboam y dijo, pártala en 12 y coja usted 10 pedazos. Eso significa que Hashem le ha dado ahora 10 tribus a usted. Y toda profecía que va acompañada de una acción, siempre se cumple. Si la profecía solo eran palabras, puede ser modificada. Pero si tiene una acción física, eso ya no se cambia. Entonces Hashem no podía faltar a su palabra de que le iba a dar 10 tribus a Jeroboam. Entonces la respuesta es que el designio de Hashem llevó a que el corazón de Rehoboam fuera manipulado y tomara esta decisión. Ahora veamos en perspectiva más cosas.
Igual con el paro en Israel. No nos dice todo en la parashá Vaera y la parashá Bo que el corazón del paro fue endurecido. ¿Y quién lo endurecía? Pues era Kadosh Baruj Hu mismo. Claro, porque él manipula los actos de todos nosotros, ¿cierto? Él los dirige. Entonces, nada se sale de su control. También es Shlomo con los hijos de Elí, dice así, ¿cierto? ¿Cómo así que Shlomo con los hijos de Elí? Específicamente con Abiatar, que había sido Cohen Gadol en la época de David. Lo mandó a su casa en el desierto y lo dejó que se quedara allá hasta el día de su muerte. No lo dejó salir más, ¿cierto? Tomó esa decisión y Shlomo, no, fue acá fue quien se la puso, que debía ser de esa manera. Hasta ahí llegaron los sacerdotes descendientes de Elí. Y también lo aprendemos con Amán y Hashverosh. Claro, ¿cómo así que llega y el rey no tiene sueño y va entrando Amán y le pregunta, ¿qué debo hacer con el que el rey quiere honrar? Y Amán dice, uy, este hombre está pensando es en mí. Y da tremenda descripción de todo lo que tocaba hacer. Y eso nos lleva a que le toca al mismo Amán salir con Mordejai, llevándolo a caballo con prendas reales, diciendo así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Todo lo manipuló a Kadosh Baruj Hu por un objetivo. Asimismo, ¿cómo está el mundo? El mundo está así porque ese es el plan de Hashem. ¿Sí? ¿Duele el mundo como está? Seguro. ¿Está peor que generaciones anteriores? También. ¿La tendencia es a ponerse peor? También. Pero eso es parte del plan de Akadosh Baruj Hu. No sabemos cómo se va a desarrollar para que se reorganice, para que se reencauce. Pero ¿qué está pasando de acuerdo a su voluntad? Está pasando de acuerdo a su voluntad. Y por eso, cerrando este comentario, es que dice Shlomo en Mishle 21:1, el corazón del rey está en la mano de Hashem. El corazón del rey está en la mano de Hashem. El gobernante que tenemos está siguiendo lo que quiere Hashem que sigamos. No hay un gobernante que tome una decisión porque él quiere, porque le pareció, porque el consejo fue así, porque se le saltó el taco un día y se despertó diciendo voy a poner esta ley. No, ese es el designio de Akadosh Baruj Hu. Proverbios 21:1. Léanlo todos. La próxima vez que quieran criticar al gobierno, que queramos, yo me incluyo, criticar al gobierno, al gobernante. El corazón del rey está en la mano de Hashem. Hashem puso a esa persona en ese cargo, es porque así lo merecemos nosotros en este país. Si toma decisiones en contra de todos, es porque así lo merecemos este país. Si sus decisiones favorecen a todos, es porque así lo merece este país. Así que en vez de preocuparnos por lo que decide el gobernante, debemos preocuparnos es por nosotros, qué hacemos para que los próximos decretos sí sean buenos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Cómo desde cada posición de cada uno de nosotros podemos mejorar a esta nación? ¿Podemos mejorar al judaísmo? ¿Podemos mejorar el estudio de la Torah, la observancia de las misbot? ¿Sí? Pues vamos a ver en adelante qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Estos minuticos vamos a aprovechar para ver lo que pasó. Dice el versículo 16. Cuando todo Israel llegó a ver que el rey no les había escuchado, entonces el pueblo respondió al rey y dijo, ¿qué parte nos corresponde a nosotros en David? Y no hay herencia en el hijo de Isaí. A tus dioses, oh Israel. Ahora mira por tu propia casa, oh David. Con esto Israel empezó a irse a sus tiendas. En cuanto a los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, Rehoboam continuó reinando sobre ellos. Oh, ok. Entonces, ¿qué es eso? Hay una frase interesante, ¿no? Mira por tu propia casa, oh David. Sí, ahí empezó algo que ya es, ahí empieza a notarse el cambio en Jeroboam. Hasta ahora hablábamos de un Talmid Jajam. Era un sabio, interpretaba la Torah como nadie, tenía secretos que nadie en el mundo tenía acceso, tenía buenas miras. Puede decirle que tenía un cargo importante y empezó a pasar otra cosa distinta. Todo funciona bonito hasta que a alguien se le sube el taco. Entonces, ¿qué significa cuida tu casa, oh David? Organiza tu casa. Dice Rashi. Se está refiriendo al Bet HaMikdash. Coja su casa y nosotros nos largamos. No creo que eso haya sido algo que hubiera querido Hashem que dijera Jeroboam. Y otra interpretación es
mire quién se queda con usted y gobierna sobre ellos, porque no reinará sobre Israel como todo, como una sola unidad. Y hasta este día existió Am Israel, 12 tribus, tierra de Israel, completo todo. A partir de ahora, todo el mundo se fue, ¿sí? Pregunta a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿volverán un día los hijos de Israel? ¿Cierto? ¿Volverán o no volverán? Bueno, está escrito en los Nevi'im que sí van a volver, ¿cierto? Que volveremos. Besrat Hashem, yo también quiero estar en ellos. Ok, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, los Bene Israel rechazaron tres cosas en días de Rehoboam, perdón. ¿Qué rechazaron? Primero, el reinado del cielo. Cuando se fueron, dijeron, no, 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 aquí no tenemos parte con el hijo de David, pero David era el designado para ser rey de Israel. Rechazaron primero el reinado del cielo. Segundo, el reinado de la casa de David. Y tercero, rechazaron el Bet HaMikdash. Consecuencia, por allá en donde llegaron a habitar, en la parte norte de Eretz Israel, pues no les fue muy bien. No les fue muy bien. De hecho, ellos fueron exiliados 130 años antes que los que estaban en el territorio de abajo, en Yehudá con el Bet HaMikdash. Y esos sí se perdieron. Al menos los que fueron exiliados de Yehudá fueron a Babel y volvieron muchos a Eretz Israel. No se perdieron. Por eso nos llamamos judíos todavía hoy en día. Pero el resto de las 10 tribus sí se perdieron. Rechazaron tres cosas. Y nos dice Rabbi Shimon ben Menashia enseñó a Israel no se le mostrará un buen augurio de bien hasta que se arrepienta buscando los tres, hasta que queramos otra vez esas tres cosas que rechazamos en los días de Rehoboam. Eso está insinuado en Oseas 3:5. ¿Qué dice Oseas 3:5? Buscarán a Hashem, a David, su rey, y temblando a Hashem, perdón, y a su bondad, discúlpeme. Buscarán a Hashem, a David, su rey, y su bondad. ¿Qué significa eso? Buscaremos a Hashem, es buscar el reino del cielo. Dos, buscar a David, su rey. Nuevamente, pues que el reino de la casa de David. Y su bondad es el Bet HaMikdash. Es decir, que entonces hasta que no corrijamos esas tres cosas, no volveremos a ser unificados como una nación llamada Am Israel. Por ahora seguimos dispersos en el mundo hasta que todos estemos de acuerdo en buscar a Hashem, en que aparezca Mashiach y que se reconstruya el Bet HaMikdash. Prontamente en nuestros días, Bezrat Hashem. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta este punto, para dentro de una semana empezar a hablar sobre el reino del norte. Ahí empieza a ponerse las cosas duras, 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 duras. Pero bueno, Baruch Hashem. Quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario antes de despedirnos. Acá dicen en el chat, ok, Laila Top, nos había escrito Don Joseph, mi amigo Laila Top, Baruch Hashem. No sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta de Rehoboam, de la división de las tribus. Si no, la cita es dentro de una semana para hablar de Jeroboam. Bueno, entonces amigos, no se diga más. A todos una feliz noche. Laila Top, un placer estudiar la Torá, estudiar el Tanaj, ver cómo se interconecta todo, es increíble. Yo sé que esto requiere muchas horas de estudio, pero Baruch Hashem están quedando grabadas para ahorrar un poquito de tiempo en el estudio todos. Y es muy interesante ver cómo, aunque no se escribió al tiempo el Tanaj, porque esos son cientos de años de diferencia entre un capítulo y otro, todo está interconectado de una simetría perfecta. Entonces, nada, de mi parte, un abrazo para todos y Laila Tov Lekulam. Shalom, amigos.